¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al FIL TV. Felipe, ¿cómo andás? Muy bien, ¿sí me vos? Bueno, qué semanita, ¿eh? Tuvimos frío, calor, nieve, Frío, calor, primavera. ley bases, Bases. aprobación de la cuenta de inversión en la legislatura. Todo de eso, todo, ¿eh? de No todo. faltó nada. Surtidito. Bueno, surtidito y también surtidito el portal de Alfil con temas sumamente interesantes. Por ejemplo, con los deberes cumplidos con bases, Charles Llora reclamó por la caja. Una nota sumamente interesante de nuestra colega Bettina Marengo. La rosca cordobesa, acción crucial para la aprobación de la ley bases, también siguiendo el episodio de la semana. Y por otro lado, la provincia resta dramatismo al reclamo e insta a la UPC a resolver su interna. Y en esta noche de Alfil TV ya tenemos a nuestro primer invitado. Gracias por venir, Osvaldo Giordano, economista, ex ministro de Economía, ex titular de ANSES. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, a pleno con el tema del paquete fiscal esta semana, principalmente en lo que ocurrió ayer en el Congreso, en diputados. ¿Qué implicancias tiene este tema, principalmente acotando todo a ganancias? No, mira, yo creo que tiene varias implicancias. Una más general, diría política, que es que el gobierno, después de 6 meses, demostró que es capaz de sacar una reforma importante, lo cual no es poco, porque bueno, sabemos un gobierno sin aparato político, con una extrema minoría en el Congreso, sin apoyo de gobernadores. Bueno, haber pasado esta prueba... Igual costó, fueron 6 meses largos. Sí, no, y de bastante aprendizaje, ¿no? Porque luego del primer fracaso, ¿se acuerdan? En enero, parecía que no lo iba a resolver, hubo un cambio incluso de jefe de gabinete, y lo logró. Yo creo que ese es el aspecto más positivo, ¿no? ¿Cuál sería el aprendizaje para el gobierno? El tema de la negociación, del diálogo, de no querer pasar por encima de todo el mundo con respecto a estas negociaciones. Claramente, yo creo que sí, y haberlo, bueno, empoderado a Guillermo Francos con la jefatura de gabinete, creo que forma parte, ¿no?, de ese aprendizaje, de que bueno, la política es necesaria, el acuerdo, la capacidad de diálogo. ¿Qué tiene Francos que no tenía pose? Eso, sensibilidad, habilidad para poder moverse, que cualquier gobierno lo necesita, pero particularmente este por las características que señalaba antes, ¿no?, de debilidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque da la prueba, y bueno, que ahora se puede ir por más, por ejemplo, el pacto de mayo, ¿no?, que sería el próximo paso. Y en sí, la ley tiene una serie de contenidos muy importantes. Muchos dependen de algo que ahora también el gobierno va a tener que demostrar, que es capacidad de implementación, porque muchos son delegaciones o facultades o cosas muy complejas de instrumentar. Por ejemplo, el RIGI, ¿no?, este régimen especial para grandes inversiones, que requiere todo un trabajo de reglamentación, de implementación muy grande, pero otras sí tienen efecto inmediato. Por ejemplo, la reforma laboral, que si bien no es integral, no es todo lo que se necesita, sí es un cambio positivo desde el punto de vista de la generación de empleo. De manera que un saldo, yo creo, favorable para... Osvaldo, si lo llevamos a la parte tributaria, las modificaciones tributarias, la restitución de la cuarta categoría de ganancias, esta reducción en la alícuota y en la base, en el piso de la imposición del impuesto a las riquezas, ¿cómo impacta estos cambios en las finanzas de las provincias y particularmente de Córdoba, teniendo en cuenta que ganancias es un impuesto coparticipable? Mira, yo creo que lo más importante, más allá del impacto recaudatorio, que obviamente es muy importante para la provincia, es que nos acerca a un sistema tributario mejor. Nosotros tenemos un sistema tributario muy malo, Argentina tiene un sistema tributario muy malo, y esto, si bien no arregla todos los problemas, que quedarán para resolverlo con la agenda de mayo, el pacto de mayo, nos acercan, ¿no? Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, mal llamado ganancias, el impuesto a los ingresos, nos parece un poco más a los países que manejan mejor este tema. Y lo mismo, ¿no?, con bienes personales. De manera que yo creo que el saldo más importante es ese, ir aproximándose a algo más parecido a lo que hacen los países que hacen bien las cosas. Y desde el punto de vista de la recaudación, efectivamente, ganancia de un impuesto coparticipable va a generar un alivio, bienes personales juegan el contrario, porque va a ser una pequeña pérdida, pero el saldo final es positivo tanto para la nación como para las provincias. Osvaldo, pensaba en ganancias, ¿no? Seguimos en la línea que recién planteaba Felipe. Hay una mirada crítica desde algunos sectores que plantea la posibilidad de judicializar el tema de ganancias por inconstitucional, pensando en estas 800.000 personas que en 9 meses percibieron de mínima 3 cambios tributarios. ¿Qué piensa usted al respecto? No, que es un horror cómo manejamos estos temas muy importantes, como les digo, en los países bien organizados. El impuesto a los ingresos sobre las personas, que es lo que nosotros llamamos ganancias, es un impuesto muy importante, es de los más importantes junto con el IVA, el principal fuente de financiamiento del Estado, porque es un impuesto
progresivo, es decir, no lo pagan la gente de más bajo ingreso y a medida que va subiendo el ingreso va siendo más intenso, de manera que ahí claramente ha sido un maltrato del impuesto y de los contribuyentes, porque permanentemente el cambio. Sobre la posibilidad de judicializarlo, yo creo que es opinable. Bueno, había una discusión sobre cómo se votó y demás. No soy un experto en temas legales, pero sí yo creo que desde el punto de vista económico, de cómo organizar el sistema tributario, no digo que hoy tengamos todo resuelto, pero estamos un poquito más cerca que antes de la sanción de la ley. Osvaldo, ya ha pasado el primer semestre de gobierno, ya hay un primer parangón importante que es justamente la aprobación de la ley bases. ¿Qué semblanza en términos macroeconómicos tiene de lo que ha sido estos primeros 6 meses de gestión del gobierno nacional? Y en atención a eso, ¿qué expectativas cree que hay de crecimiento económico hacia el 2025, que es el momento en el que este modelo podría revalidarse o no en las urnas y darle al oficialismo la potencia que él dice necesitar, que necesita en las cámaras legislativas? Mira, todo programa económico tiene dos componentes. Uno, llamémosle el plan de estabilización, la macro, lo que le llaman, que era de una situación al borde de la hiperinflación, parar la pelota y decir, bueno, hay que bajar la inflación. En eso, el gobierno, con instrumentos muy rudimentarios, seguramente lo podía haber hecho mejor, claramente logró el objetivo de bajar la inflación, a costa de una tremenda recesión, pérdida de ingresos. Bueno, el INDEC reportó desempleo también, aumento de desigualdad. Es decir, todo lo malo que podemos imaginarnos se dio en este primer semestre, pero se logró, digamos, la baja. Y el otro componente son las reformas estructurales. ¿Sí? No podés hacer la reforma en el medio de una hiper, necesitabas hacer el plan de estabilización, pero el plan de estabilización solo no te resuelve los problemas y de hecho ya te está dando señales, ¿no?, de agotamiento del plan. Por eso es muy importante el otro componente de reformas estructurales, donde ahí el gobierno venía mal. Bueno, hablamos recién, arrancó con una ley en diciembre, perdió en el Congreso, volvió a intentar y demás. Bueno, recién después de 6 meses lo logró. Es positivo, obviamente hubiese sido mejor haber logrado los primeros días de gobierno y no recién ahora, pero bueno, da un indicio de que lo empieza a resolver. Vamos lento en eso, yo creo que va tarde en el proceso de sanción de las leyes y como le decía antes, porque después de la ley hay todo un trabajo de instrumentación, de implementación, donde tampoco el gobierno ha demostrado muchas habilidades, ¿no?, y capacidades para administrar el Estado, es decir, como conocer el Estado para llevarlo a la práctica. Si eso se diera, si esa capacidad se desarrollara, yo creo que tiene posibilidades. Nosotros le reclama un plan de desarrollo al gobierno nacional que él no advierte o no entiende que se esté realizando de una manera correcta. ¿Usted tiene la misma percepción? A ver, yo creo que en el mensaje de las reformas estructurales es correcto el diagnóstico del gobierno. Si uno ve, por ejemplo, la agenda de mayo, bueno, ahí están todos los temas que habría que abordar: la reforma tributaria, la coparticipación, integrarse al mundo, profundizar la reforma laboral, es decir, mejorar la reforma laboral. Está todo lo que habría que hacer. El tema es, bueno, después cómo llevarlo a la práctica. Primero vimos mucha dificultad política, diría, bueno, aprendió, lo logró, y después mucha dificultad de gestión, de llevar eso a la práctica. Si lograra eso, yo creo que tiene chance de que esto salga bien y acorte los tiempos, ¿no? Porque obviamente hasta ahora ha sido bastante lento este proceso, sobre todo de reformas. Osvaldo, el presidente, después de sancionada la ley bases, hoy habló, ¿no?, de objetivo cumplido, déficit cero, lo próximo, la emisión cero, y lo que se viene sería este cambio monetario. ¿Por dónde deberíamos aguardar ese cambio? Pues hay que ahí hay una discusión entre el gobierno, entre los economistas, y entre economistas muy importante, porque están los economistas del gobierno y del FMI que no se ponen de acuerdo en cuanto a hacia dónde ir. En la profesión, en general, lo que piensa una economía bimonetaria como la nuestra, por las características nuestras, debe haber un modelo, el más exitoso a nivel latinoamericano es Perú, en donde conviven, ¿no?, la moneda local con el dólar, más cercano el caso de Uruguay también, que le fue bien. Y hay modelos más extremos como el de Ecuador, de dolarización plena, es decir, donde la moneda local es solo para muy pequeños cambios. Pareciera que el gobierno quiere ir para un modelo más Ecuador. El fondo y mucha gente piensa que en realidad es mucho mejor lo de Perú. Yo estoy convencido que por ahí debería ser. ¿Por qué por ahí, para usted?
Por varios motivos. Por ejemplo, lo de Ecuador primero, que no ha logrado grandes resultados en términos económicos, y además es un país muy particular, ¿no? Un país pequeño, muy vinculado a los Estados Unidos. A Ecuador llegan todos los meses montones de dólares de la gente, ¿no? Tanto Ecuador como El Salvador, que tienen dolarización, tiene mucha gente que manda remesas y eso, bueno, monetiza, digamos, la economía, que no es el caso de Perú, ni mucho menos el de Argentina. Entonces, el convivir las dos monedas parecería un esquema más razonable. Pero bueno, son discusiones, ¿no? de economistas. Yo creo que mucho más importante que eso es lo que hablamos antes, ¿no? Las reformas estructurales, lo que el gobierno plantea en la agenda de mayo, y además mucho más difícil de lograr, ¿no? Porque cambiar la coparticipación, cambiar el sistema tributario, el sistema previsional, son cosas que venimos hablando de hace años y que es difícil de concretar. Ahora le pregunto y retomo un poquito el tema de ganancias. Da la sensación de que se plantea una situación de amenaza con respecto a ese tributo y lo importante que es esa vuelta, esa coparticipación para las provincias. Pensando en el Pacto de Mayo de julio, ¿sigue siendo una herramienta del gobierno nacional hacia los gobernadores en términos de presión, de que firmen ese pacto? De lo contrario, ¿puede haber alguna medida contra ganancias? ¿Vetar, por ejemplo? No creo. No creo porque, como te digo, es una reforma que va en las buenas prácticas. Todos los países medianamente que funcionan tienen un impuesto a los ingresos bien diseñado. Algunos más, otros menos. Pero incluso países con distribución del ingreso bastante regresiva, digamos, un estado chico como es Chile, cobra más impuestos a los ingresos que nosotros. Entonces, yo no creo que vaya por ahí la presión, la amenaza. Yo creo que fue un error lo que se hizo el año pasado. ¿De sacarlo? De sacarlo, y ahora es un paso que además corrige algunas cosas, porque en lo que había el año pasado, digamos, antes de la reforma, el problema que había era que, bueno, gente que apenas empezaba a pagar con alícuota muy alta. Bueno, ahora hay un crecimiento más gradual de las alícuotas, es decir, ha mejorado bastante el impuesto. Así que yo no creo que pase por ahí. Yo creo que esto va a quedar, digamos, como una reforma ya permanente. Osvaldo, el yerzorismo parece entusiasmado con la alternativa de que Schiaretti se postule como candidato a diputado en las próximas elecciones de 2025. No es muy sencillo imaginar a un dirigente que ha sido 3 veces gobernador yendo por una banca legislativa, pero podría pensarse que en un plan de largo plazo para llegar con buenas chances al 2027 podría ser candidato en el 2025. Si él no lo fuera, ¿usted estaría dispuesto a estar en esa boleta? Usted es un representante del schiarettismo. Sí, pero me parece que hablar del 25 en estos momentos es hablar de algo pero tan lejano que no lo veo como algo plausible. Pueden pasar tantas cosas, digamos, en la Argentina y en No se imagina en una boleta. No me imagino el 25, honestamente. Bien. No me imagino que vamos a estar, por todo esto que hablamos recién, claro, ¿no? Comprendo. Un montón de cosas que pueden llegar a pasar hasta el 25 en la economía y en la política. Por lo menos en lo mío personal, estoy en el hieral de la Fundación Mediterránea como una nueva experiencia de hace algunos meses y con un montón de proyectos y trabajando en eso, digamos. No para nada pienso. Y creo que le debe pasar lo mismo a Schiaretti, sin haber... No me considero capacitado para hablar por él, pero creo que me parece muy fuera de foco estar pensando en el 25. Osvaldo, muchísimas gracias. Cortito, antes de irnos, esto particularmente. Me da la sensación que al comienzo de la gestión provincial se quiso jubilar a Schiaretti y ahora se lo pondera. ¿Esto es así para usted? ¿Ahora se lo necesita? Yo creo que se hizo más allá de las debilidades que seguro que todo gobierno tiene, el saldo final ha sido un muy buen gobierno, por lo tanto no veo el por qué jubilarlo, porque en la Argentina somos tan drásticos cuando hay gente que puede de distintos roles, de distintas posiciones, cumplir roles importantes. Me pasa a mí también, yo creo que desde el hieral de la Mediterránea puedo seguir aportando en materia de políticas públicas de otro ámbito, entonces no veo tan necesario esto de tan drástico, sí o no, sino que yo creo que hay roles distintos que se pueden cumplir y me parece bueno que Schiaretti, con todo lo que él representa, toda la experiencia, todo lo que ha hecho, es una voz muy importante no solo para Córdoba, sino para el país, como lo demostró, por ejemplo, en los debates.
Muy amable, Osvaldo. Muchas Gracias gracias por venir. Un gusto. Gracias. Estamos en Alfil TV, acabamos de conversar con Osvaldo Giordano y ya tenemos posicionada nuestra próxima invitada. Así es, Brenda Austin va a estar conversando con nosotros. Había una sesión muy importante en la legislatura, además de lo que pasó en el Congreso, así que con eso vamos a charlar en el próximo bloque. Ya venimos.